Bien, reciban ustedes a nombre del licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente del patronato de esta fundación, y de su director general, el doctor Alejandro Carrillo Castro, la más cordial bienvenida a esta biblioteca mexicana, en ocasión de la presentación del libro Lo dijo Jacobo, autoría de doña Cintia Lara Paredes. Acompañan en el presidium a la autora Heriberto Murrieta, Hugo Jordán, y don Félix Cortés Camarillo. Una breve semblanza de nuestra autora. Graciela Cintia Lara Paredes nació en el estado de Guanajuato, pero desde que tenía 3 años vive en la Ciudad de México. Es licenciada en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional, aunque nunca ejerció esa profesión, ya que desde los 14 años empezó a trabajar primero como locutora y después como reportera en las radiodifusoras XCX y XEW. Realizó estudios de periodismo en radio, televisión y prensa escrita en varios países de Europa, donde también fue corresponsal. Después trabajó como reportera del noticiero 24 horas con Jacobo Zabludovsky por más de 20 años y cubrió principalmente la fuente de la Presidencia de la República. También fue corresponsal de guerra en Nicaragua, así como conductora del sistema informativo ECO. Colaboró en los libros Yo corresponsal de guerra y 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Posteriormente dirigió la Oficina de Actividades Sociales y Culturales en Petróleos Mexicanos, Pemex, y actualmente es periodista independiente, escribe libros, guiones y artículos, graba comerciales, conduce diversos eventos en el sector público y privado, entre otras actividades en el área de comunicación. El orden de las participaciones de esta presentación será iniciado con el comentario de doña Cintia Lara, seguida por Heriberto Murrieta, posteriormente Hugo Jordán y finalizamos con don Félix Cortés Camarillo. Doña Cintia tiene la palabra. Estoy muy nerviosa, por eso voy a leer. No me gusta, pero bueno. Queridos amigos, bienvenidos todos. Me está brincando el corazón de tanta emoción y alegría de estar con ustedes, de que me acompañen hoy en la presentación de mi libro Homenaje a nuestro querido Jacobo Zabludovsky. En primer lugar, quiero agradecer al licenciado Miguel Alemán Velasco, amigo y jefe y compañero de toda la vida, por permitirme estar hoy con ustedes en esta hermosa biblioteca que huele a historia y en donde se respira tanta paz y buena vibra. Querido doctor Alejandro Carrillo Castro, te pido le transmitas al licenciado Alemán mi infinito agradecimiento y que hago extensivo también a ti y al súper afectuoso señor Alejandro Ávila. Son excelentes anfitriones, con todo el corazón y el alma, mil gracias. También les reitero mi agradecimiento a mis queridos Félix Cortés Camarillo, que vino desde Monterrey para hacerme el favor de presentar mi modesto libro. Ya me perdí. Sí, es que debía haber puesto los lentes, pero bueno. Vino de Monterrey, ¿verdad? Entonces, a Hugo Jordán, más mexicano que argentino, quien nos comentará interesantes anécdotas que me hizo el favor de comentármelas a mí para escribirlas en mi libro. Y a mi querido Betito Murrieta, que me escribió un impecable y amoroso prólogo. Mil gracias a los tres. Vamos a aplaudirles otra vez. A Jacobo Zabludovsky se le puede querer o no, criticar y quizás hasta despreciar, pero no se puede dejar de reconocer que en su época fue el periodista de radio y televisión más importante en México. Un innovador que literalmente inventó en México los noticieros en la novedosa televisión.
Desde que yo era una niña, al ver a Jacobo en sus primeros programas, despertó mi interés por el periodismo y por azares del destino, gracias a él, realicé mi sueño de trabajar en su noticiero 24 horas. Desde entonces tuve la idea de escribir un libro acerca de mi labor diaria como reportera y sobre todo de mi querido y admirado jefe. Pero la abrumadora, aunque bellísima y apasionante actividad diaria que desarrollaba como reportera, me envolvía de una manera que para realizarla necesitaría más de 24 horas. Así fue transcurriendo el tiempo, con el sueño imposible de ir al ritmo de los acontecimientos. Tuvieron que pasar más de 2 años de su fallecimiento para que amainara un poco la inmensa tristeza que yo tenía, para que llegara la hora de poder pensar y planear cómo rendirle un tributo, de dejar escrito en un libro para que la gente conociera a Jacobo. Y esto fue a la altura de mis fuerzas, no de su merecimiento. Y así fue como decidí escribir este texto, que incluye lo que yo percibí de sus pensamientos y sentimientos, alegrías y pesares, su formación ideológica, como grandes momentos, vivencias y experiencias personales que viví cerca y con él. El privilegio, pero también la gran responsabilidad que significó trabajar con Jacobo en Noticieros Televisa por más de 20 años. Es tan amplio su legado que difícilmente podría compartir con las nuevas generaciones, que me gustaría compartir con las nuevas generaciones, especialmente de periodistas, un poco de mi apreciación de quién fue este extraordinario hombre de nuestro oficio, de sus maneras de actuar profesionalmente, de vivir personalmente y de la relación que tuvo con el poder. No fue nada fácil escribir de él. Me tomó más tiempo del que yo tenía planeado, porque aún soy aprendiz de escritora. A los escritores los admiro y respeto, sin embargo coincido con los que piensan que el reportero es un escritor a presión. A ellos los admiro y respeto. Por mucho tiempo me dediqué a buscar y a entrevistar a sus grandes amigos, de los cuales ya quedan muy pocos. Fue muy difícil reunir testimonios, anécdotas y recuerdos de familiares, amigos y colaboradores de Jacobo. Resultó ser una larga, desgastante y hasta decepcionante tarea, por lo que estuve a punto de desistir. Porque muchos fueron convocados, la mayoría me dijo que sí, pero no todos lo hicieron, a pesar de mi tenaz insistencia. De igual manera, debo reconocer que el licenciado Zabludowski, en su larga trayectoria, y tuvo muchas amistades, muchos conocidos, así que era ilusorio localizarlos y entrevistarlos a todos. Seguramente tampoco tendría mucho sentido hacerlo. Respecto a su familia, su hijo Jorge, al cual quiero muchísimo, con su esposa Mónica, los dos, me confió una reveladora y muy emotiva entrevista. Asimismo participaron discípulos distinguidos, periodistas, políticos, empresarios, artistas y deportistas, principalmente quienes lo conocieron y acompañaron en alguna etapa de su larga y fructífera trayectoria. A todos ellos mi infinito agradecimiento por su valiosa ayuda para lograr este libro que se ha convertido en un homenaje. Más modestamente y en lo personal, es la forma en que yo conocí de cerca y por dentro al maestro con cariño. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Gracias. Me da muchísimo gusto acompañarte y verte vestida de negro con bordados en oro.
muy toreramente, despampanante, a la platinada reportera Caribella, efectivamente. Un enorme esfuerzo titánico es el que ha realizado Cintia para poder aglutinar tantas opiniones y testimonios con respecto a un hombre que nos dejó marcados. Y al ver a Jorge y ver la forma de sus ojos y ver el color de sus ojos y el color de su pelo, me acuerdo inmediatamente de la mirada azul, penetrante, severa, pero a la vez cálida y cariñosa y apapachadora, paternal, del maestro Jacobo. Alejandro, gracias por recibirnos el día de hoy. Qué gusto estar aquí en esta fundación donde hemos tenido la oportunidad de presentar ya otros trabajos periodísticos anteriormente, pero quizá ninguno con este sello y con este cariño depositado en cada línea por parte de Cintia, que tardó mucho tiempo en recabar todos estos datos y todos estos testimonios de la gente que tuvo la fortuna de tratar a Jacobo y formarse periodísticamente con el Güero de la Merced, como se le conocía también coloquialmente, porque era un hombre, no obstante su finura, yo digo que es el caballero de fina estampa, recordando a Chabuca Granda, pero de un origen humilde, un origen de esfuerzo, de la Europa traída al continente americano y de la raíz más popular y del centro de la República Mexicana y del centro de la capital de la República Mexicana y de las colonias populares de la Ciudad de México. Y Jacobo nunca se despegó de ese origen y siempre recordaba con una gran memoria, con una gran lucidez y con su inmensa cultura todo lo que el centro histórico ha aportado a la vida diaria del mexicano. Qué gusto alternar también con Félix y con Hugo el día de hoy aquí en esta presentación. Fue Jacobo un personaje excepcional, dueño de una fuerte personalidad que imponía. Enseñó el periodismo a numerosos reporteros de gran calado, varios de los cuales y camarógrafos también que están aquí con nosotros el día de hoy. Y yo siento una profunda admiración por ellos, por su capacidad periodística de investigación y porque sabían encontrar la noticia o hacer una gran crónica, como en el caso de Miguel, de tal manera que todos estos grandes personajes los ligo a la figura de Jacobo. Era estricto y no daba concesiones. Corregía al instante y moldeaba buenos profesionales. De no haber sido como fue, nuestra formación no habría sido sólida ni lo hubiéramos aprendido como debe hacerse, con pureza, sin prolegómenos, ni cursilerías, ni lugares comunes. Jacobo daba las noticias directas sin afectaciones. Por ejemplo, no le gustaba que uno, por utilizar el sinónimo de hospital, dijera nosocomio, y decía Jacobo, no, di tal cual hospital. Esa llaneza para expresarse era uno de los sellos de Jacobo, decir las noticias de manera muy concreta, muy directa, sin rollo que envolviera esa forma de dar la información. Nos enseñó a desbrozar la información y encontrar la noticia dentro de la nebulosa de los acontecimientos. La nota es algo que se desconocía y que resulta importante para una comunidad, nos decía. Sí, pero ¿en dónde está la noticia? Muchas veces hay que echarle habilidad para hallarla. Me acuerdo cuando alguna vez fui a entrevistar a Cantinflas y regresé a la redacción de Televisa Chapultepec y no sabía por dónde entrarle a la información o a la redacción de la nota después de haber entrevistado a Cantinflas. Y fueron momentos de altísima tensión, de sufrimiento, de angustia, porque literalmente rompía el papel. Y hasta la tercera fue la vencida, cuando por fin me pudo poner su firma y su rúbrica, y creo que varios de los que estamos aquí pasamos por esa angustia, hasta que por fin Jacobo autorizó aquella nota y muchas más en los años siguientes. Cintia Lara, o simplemente Lara, como el lacónico maestro llamaba a la enigmática reportera que viene de azabache y oro el día de hoy, es una mujer agradecida que se ha interesado en contar su experiencia personal en la redacción jacobina.
traza una aproximación del informador y el ser humano que trabajaba todos los días bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Milmo, cuya felina figura no podía faltar en estas páginas. Envolvente maestra para mí en más de una materia, Cintia se dio a la apasionante tarea de recopilar testimonios de quienes crecimos a la vera del que fuera para nosotros como un segundo padre o un abuelo sabio en el último tramo de su intensa existencia. Porque después de tantos años donde nunca me dejó de imponer su enorme personalidad, ya al final, cuando ESPN lo contrató y fuimos a Brasil y fuimos a Cuba y fuimos a Inglaterra, tuve la fortuna ya, no tanto esa relación de alumno-maestro, aunque claro que siempre siguió siendo el maestro obviamente, pero ya tampoco de jefe subordinado o jefe empleado, sino más una relación de amigos, y las sobremesas eran inolvidables, llenas de anécdotas, de sensibilidad de su parte, de lágrimas de su parte cuando se conmovía por recordar algo de su infancia, y fue un gran privilegio poder convivir con Jacobo y viajar con Jacobo y con Sarita ya en la última parte de la vida del maestro. Un conversador antológico, enciclopédico, un profesional incansable con disciplina militar. Dice Sarita que con un gran espíritu, cuando yo digo disciplina militar me corrige y dice no, con un gran espíritu, siempre dispuesto a trabajar sin importar la hora. Comparto la angustia de Cintia al rememorar la fuerte presión que Jacobo ejercía sobre nosotros. Ana, te acordarás, cuando nos obligaba a regresar con la entrevista por él solicitada o simplemente no volver a Chapultepec 18. A ver cómo le haces, traes la noticia y te mete una presión brutal. Pero eso era muy formativo. Esa exigencia del jefe, ese acicate superformativo, provocaba insomnio porque muchas veces el reportero necesita mucho más que su hambre periodística o su capacidad de persuasión o su entusiasmo o sus contactos para lograr su objetivo. El título de esta obra no puede ser más atinado, lo dijo Jacobo, y es que durante varias décadas el caballero de fina estampa era la voz total, única, la referencia máxima de la información. Si hablaba en la televisión de un suceso, la cara rígida, escoltada por aquellos descomunales audifonotes, era porque en efecto había ocurrido. Si lo dijo Jacobo, entonces es verdad. La gente le creía, aunque también es verdad que pasado el tiempo se tornó un poco escéptica. Existían otros medios, pero ninguno con la fuerza del noticiero 24 horas. Su voz gutural abarcaba todo el espacio de la comunicación antes del arribo de una lógica apertura y del surgimiento de espacios de noticias que hoy se cuentan por decenas. Zabludovsky era el hombre ideal para los tiempos informativos ciertamente condicionados que le tocaron vivir. Ser humano como todos, Jacobo tuvo flaquezas, desánimos, desilusiones y momentos difíciles. Aquí los cuenta Cintia con la objetividad periodística que el propio Jacobo le demandaba, pero a la vez con el enorme cariño que le sigue dispensando a 7 años de su fallecimiento. De ahí que en este libro abunden las referencias sobre la extraordinaria calidad humana de Jacobo, amén de su ironía fina, inteligencia, cultura, su gusto por la cultura popular, los tangos, los toros, la canción romántica y la lectura. De lo que dijo Jacobo hace eco Lara en este valiosísimo testimonio que sirve para entender a un personaje fuera de serie y también para entender el escenario periodístico mexicano de toda una época. Gracias. Buenas tardes, señores y señores, amigos. Aquí estamos presentes. Algo que Abraham Zabludovsky hizo sobre su papá, ¿se acuerdan? De la pasión de Jacobo. Los toros, el tango y su ciudad de México. A mí personalmente tengo unas anécdotas enormes con Jacobo, porque nos llamamos hermano, porque para mí qué deleite y qué cosa más hermosa que un tipo como Jacobo me diga hermano. ¿Por qué el hermano? Corría el año 1974. Yo ya tenía 3 años en México y nunca pude entrar a Televisa.
esa puerta de Chapultepec que estaba prohibida, porque si no te conocían no te dejaba entrar. Pero una mañana de noviembre yo me presenté, me miraron por el pitillo y me dice la señora que tuvo a bien abrir el pistillo de la puerta, me dijo: Jorge Rivero, por favor, ¿qué hace ahí? Y yo le digo: no, nada, pero por favor pase. Y yo, pasé. Tenía un abrigo y me puse a atacar con el abrigo. ¿Qué hice? ¿Qué hago en Televisa si no conocía a nadie? Entonces vi oficina 24 horas. Así conocí a Jacobo. Llegué a la oficina. Jacobo ya había ido a ver el festival, el show de tango. Yo cantaba en ese tiempo. Estábamos en Mazarik 8 con un espectáculo de tango. Yo había venido. Entonces Jacobo me revisó Guadalupe, que era su secretaria, y yo le dije: mire, quiero hablar con Jacobo porque tengo un problema, no conozco a nadie y me van a sacar a patada dentro de un ratito porque ¿a dónde voy? Que tengo tanta suerte que aparece Jacobo. Y me dice: ¿qué te pasa? Le digo: no, me confundieron con Jorge Rivero y aquí estoy, me entré a Televisa, pero no sé para dónde ir, ¿qué hago? Si no te preocupes, desde este momento vas a entrar a Televisa el día que tú quieras y a la hora que quieras. Y le digo: ay, caro, bueno, Jacobo, gracias de verdad. Me dio un gafete de tele de 24 horas. Entonces yo, como el gafete, ya me fui a la oficina de todos los que tenían horarios, y en eso conocí también a la señora Azcárraga, pero Jacobo me llevó de la mano. Así conocí a Jacobo Zabludovsky. Y desde ese momento nos hicimos como carne y uña por el tango, por Malena. Pero el tango preferido de Jacobo no era Malena. Así conocían todo que era Malena, no. El tango preferido de Jacobo es un tango que se cantó en su boda, sí, Clavel del Aire. Ese era el tango que Jacobo y Sarita hicieron para su boda. Entonces el tango de eso los unía mucho. Clavel del Aire. Y entonces yo tengo muchas anécdotas con Jacobo, pero le voy a contar una. ¿Por qué me puso a mí Jacobo lo que hasta ahora me perdura gracias a Jacobo? Es Hugo Jordán, un mexicano nacido en Argentina. Eso me lo puso Jacobo. ¿Cómo me lo puso? El año 1982, ya se recuerdan, había un desastre en México, nos habían devaluado totalmente, y yo tenía que actuar en el Teatro de Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad, y había puesto 40,000 pesos de ese momento, era un montón de dinero, pero yo había rentado el teatro por 2 días, por sábado y domingo, justo en la recepción. Calcule que yo estaba 4 días del show y no había vendido un boleto. Para mí, llevar todo ese peso encima era muy pesado. Entonces, ¿qué hice? Me fui a 24 horas, le dije a Jacobo en la tarde, dije: Jacobo, necesito que me salves porque si no vas a escribir en mi tumba, porque aquí me van a matar. Perdón. Tengo músicos, tengo cantantes, tengo de todo, un espectáculo, pero no tengo gente. Dice: ¿qué pasó? Le digo: no hay gente. Dice: no te preocupes, la gente la llamamos. Jacobo me llevó de la mano esa noche en 24 horas y le dijo a todo el público: señores, yo sé que estamos en recesión, está todo muy fregado en México, ya saben cómo es esto, pero yo les traigo una noticia que les va a agradar a todos. Hugo y yo, así, Hugo y yo los vamos a esperar el sábado y domingo en el Teatro de la Ciudad. Y yo decía, yo lo miraba a Jacobo y decía: sí, Hugo y yo vamos a esperarlos a todos para darle la mano, para recibirlos, y van a ver un espectáculo de tango que va a cantar Hugo Jordán. Es un mexicano nacido en Argentina. Calculen que para mí, yo decía, en este momento me van a matar, porque, a ver, y en ese momento empezaron a llegar así llamadas telefónicas de todos lados. Para no decirles tanto el cuento que es tan largo, Jacobo fue conmigo el sábado,
se paró en la recepción conmigo, me dijo, vente, lo que prometimos es que a la gente hay que dárselo. Entonces los dos estuvimos recibiendo a la gente, dándole la mano, y Jacobo hizo mi presentación, que eso no lo hacía ni con Gardel. Pero cuando Gardel se paraba a Jacobo, cuando decía Gardel se paraba a Jacobo, hacía parar a todo el mundo. Entonces, él, esa presentación la hizo, llenó Jacobo. Con solo la presentación que hizo en 24 horas, llenó el sábado y domingo el Teatro Esperanza Iris. Eso era Jacobo Zabludovsky, mi hermano, mi amigo. Él es el tipo más importante de mi vida en México. ¿Por qué? Porque yo cualquier cosa, siempre estábamos juntos. En su cumpleaños la pasábamos hablando en su casa, en la escalera, yo con la guitarra, él con un plato con queso y salame y una botella de vino del bueno que tomaba de español. Es decir, una botella de vino, Sarita nos traía algo de comer cuando se pedía y ahí estábamos los dos, él con gin. Y así era Jacobo, sentado en la escalera, escuchando tangos, porque era un amante del tango. Nosotros en Argentina le hicimos dar a Jacobo, con muchísimo gusto, la llave de la ciudad de Buenos Aires, porque se lo merecía como embajador del tango en México. Y ese era Jacobo, era un tipo sensacional, así, sensacional. Un tipo que él siempre hasta sudaba la amistad. Jacobo era como el América, yo no soy del América, pero Jacobo era como el América. O lo quieres o lo odias, pero era así Jacobo. Frontal, caminaba por el centro, era un deleite caminar con Jacobo. Te decía, en esa paloma, acá en una ventana, todo. Conocía México al dedillo. La Ciudad de México no era más, él conocía la ciudad más que nadie. Pero llegando al tango era otro. Cuando yo inauguraba, tuve 2 o 3 restaurantes, siempre le pedí que fuera no que fuera mi padrino del restaurante. Y Jacobo siempre aceptó, siempre estuvo conmigo. 15 días antes de partir, me hizo una entrevista en la radio, conservo la foto totalmente como un recuerdo querido. Yo me iba a Cuba a cantar al Festival del Bolero. Y fui con Jacobo y nos sacamos una foto. Jacobo era muy difícil sacarse foto con él. ¿Por qué? Porque, ya sabes, Jacobo era así, rápido. Entonces estaba ahí y me dijo, vente, vamos a sacar una foto. Y bueno, sacamos la foto. Yo me fui a Cuba. Estaba en Cuba cuando me avisaron que Jacobo había fallecido. Pero me dejó este recuerdo en el corazón. Hugo Jordán, un mexicano, nacido en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Tengo una mezcla de sentimientos encontrados, una enorme alegría por volver a ver rostros que estuvieron en mi cotidianeidad durante tantos años ahí en Niños Héroes 27, primer piso, y una tremenda tristeza por no ver rostros de aquellos que ahí estuvieron y que ya no están, comenzando principalmente por el protagonista de esta noche, y que todos aquellos desfilan por las páginas de este libro porque son miembros de esa familia variopinta que formamos en torno a Jacobo Zabludovsky. Yo no sé ustedes, yo no soy muy religioso, y a los ritos porque me bautizaron un día, de vez en cuando asisto, que son los del catolicismo, prefiero los del matrimonio y los de defunción. Pero mi afán de protagonismo me limita a no ser
el mero mero en cada una de esas ceremonias, así que voy poco. Pero me acuerdo que cuando se van a casar, dice el cura, nos hemos reunido hoy para celebrar la unión de fulano y sutana en santo matrimonio. Yo quisiera decir que estamos reunidos aquí hoy para un acto de amor. Me explico. Cuando Andrew Paxman hace algunos años escribió el libro sobre el tigre, don Emilio Azcárraga Milmo, hubo varios amigos cercanos que me dijeron, ¿por qué tú no escribes la historia del tigre? Tenían razón. Yo había pasado con este hombre 30 años de nuestras vidas, de la mañana a la noche. Más tiempo pasé con él, conviví con él, que con alguna de mis mujeres de entonces, con las que solamente dormía o pasaba la noche. De la misma manera que no puedo escribir objetiva, puntualmente, la historia del tigre, no podría escribir así la historia de mi primer padre, don Ricardo Cortés Castillo. ¿Por qué? Porque les conozco sus virtudes y les conozco sus defectos. Y siempre voy a narrar solamente las unas y a ocultar los otros. Esto es un libro de amor. Cintia Lara, esa hormiguita persistente, insistente, incesante, cultivadora, tal vez no de las íntimas, profundas amistades, pero siempre de las buenas cercanías con todo el mundo. Ha reunido aquí testimonios de esa variopinta familia que formamos los que estuvimos cerca de Jacobo. Por eso, en este acto de amor, yo tengo que ser breve, porque aquí está dicho todo lo que yo repetiría, todo lo que se ha dicho también esta noche. La vocación de trabajo, la puntualidad, la honestidad, la sinceridad, la humildad, el íntimo vínculo con sus orígenes étnicos, religiosos, culturales, amistosos, que Jacobo siempre cultivó y que siempre nos inculcó a todos, además de las reglas y los métodos del oficio periodístico. Repetir que Jacobo era el primero en llegar y el último en irse, que inventó el lenguaje de los libretos, de los noticiarios de televisión, que inventó la manera de decir las noticias por televisión, es algo que ustedes van a encontrar de manera muy bien, ágilmente hilada por Cintia Lara, con un gran cariño en este libro. Les cuento algo que nunca he dicho. Cuando el 7 de septiembre salió al aire por primera vez el noticiario 24 horas, los autores a la limón del primer libreto fuimos mi hermano queridísimo Fernando Alcalá y yo. Lo escribimos, se lo llevamos, lo agarró y lo tiró a la basura. Y le dijo a Lupita, pon unas páginas pon unas hojas, unas cuartillas en la máquina. Y le dictó el primer libreto de 24 horas.
El segundo ya lo escribimos Fernando y yo. Ya habíamos aprendido la lección. El tema es ese. Jacobo nos dejó esa enseñanza del ejemplo. Yo no puedo predicar que hagas lo que te ordeno si no lo sé hacer yo mismo mejor que tú. Y lo sabía hacer. Aquí desfilan todas esas cualidades que ya enumeré y otras que se me olvidan tal vez. Se me queda de la parte de Cintia uno de los detalles fundamentales que el reportero, el periodista, debe conservar siempre y que yo lo tomo como una de las herencias principales que Jacobo me dejó. Nunca pierdas la capacidad de asombro. El día en que no te pueda sorprender una realidad que tienes ante tus ojos, estás perdido y no tienes nada que hacer en este oficio. Cinta lo aprendió cuando no se dio cuenta o no registró cuál era el color de la corbata de Carlos Hank, y Jacobo se lo preguntó. Pero Cintia lo aprendió porque no dejó de percibir la foto enorme del miliciano español en el momento en que recibe el balazo que le quita la vida en la Guerra Civil Española y que ornamentó la oficina de Jacobo siempre. Esa capacidad de asombro es lo que yo retengo, conservo, preservo y quisiera que se heredase a todos los que ejercen este bello oficio inolvidable y maravilloso de comunicar, de contar las cosas. El storyteller, el que cuenta cuentos, el que nos reconstruye esa realidad que él vio y que pasada por el filtro de su sensibilidad y su cultura y su talento, nos la traduce en una realidad nueva. Yo creo que por ahí algunos de los que opinan en este libro tienen razón. Y ahí es donde mi mezcla de sentimientos renace. Me da mucho gusto que nos reunamos para recordar a nuestro amigo y nuestro maestro y nuestro jefe y nuestro compañero y todo eso que aquí se dice. Pero me da mucha pena. Hemos llegado a una situación en que esto cambió nuestra realidad. Todo mundo hoy es un reportero. Todo mundo tiene la posibilidad de contar su historia, de hacer su propia historia. No todo el mundo tiene la capacidad de hacerla bien. Es muy bueno que se haya democratizado el acceso no solamente a percibir la realidad, sino también a procesarla y a entregarla con algún criterio. Pero yo quisiera todavía que existiese un comunicador con el talento, con la fuerza, con la virtud, con el oficio, con la honestidad, para que las cosas que él dijese, por el simple hecho de que lo dice, fueran ciertas, de que ya no exista el que eso es cierto porque lo dijo Jacobo. Muchas gracias. Buenísimo.
petición de doña Cintia Lara, si alguien tiene algún comentario al libro. Por ejemplo, Armando podría comentar algo. ¿Te parece? Yo te si quieres. Bueno, ¿hay alguien más que nos quiera apoyar con algún comentario? Muchísimas gracias. Perdón, ¿se oye? Gracias, muchísimas gracias, Cintia. Antes que nada, una felicitación, saludos a todos los del Presidium por la oportunidad de venir a compartir esta noche este libro homenaje en honor de un gran maestro, un maestro del periodismo. Como te lo escribí cuando hiciste mi conocimiento de que ibas a hacer esta presentación, el maestro Zabludovsky definitivamente no podría entenderse el periodismo actual sin su cultura, sin su presencia, sin su prestigio, sin su trabajo. Y recordaba yo a un contemporáneo del maestro Jacobo, al maestro Luis Espota, que en su serie de libros La costumbre del poder le da vida a Jacobo Zabludovsky creando el personaje de Jacinto Olmedo, que hizo un noticiero de las 10. Fue, creo yo, que un homenaje del maestro Espota muy merecido a su amigo, a su contemporáneo, a un gran periodista. Tuvieron la oportunidad de trabajar juntos y yo creo que definitivamente el maestro es hoy y será por siempre una leyenda, y el testimonio que tú dejas en tu libro es digno de que sea leído por las nuevas generaciones de periodistas, los jóvenes, las chicas y los chicos que hoy aspiran a escribir en alguna revista, en algún periódico, a trabajar en los noticieros radiofónicos y de televisión en materia de noticieros. Y bueno, pues qué más te digo, no podría entenderse este oficio sin ustedes, las chicas que en aquella época abrieron brecha en el camino. Un trabajo que definitivamente es digno de aplaudirse y de ponerse de pie. Gracias. Señoras y señores, de esta manera damos por terminada esta, perdón, si hay una participación más. Yo nunca formé parte del equipo, pero de los que lo veía todas las noches, aunque me regañaran mis maestros en la universidad. Acá estoy, maestra. Comentarles y acotarles algo. Él era muy preciso, al aire o en las pocas veces que yo me lo llegué a encontrar. ¿Qué dirían en defensa de él, de toda la denostación que se hizo de su estilo? Sobre todo por aquella versión de que en el 68 él solamente dio el clima, cosa que no es cierto. Y dos, el miliciano español, con la precisión que él tenía, no se hubiera dicho, sí, es la foto de Frank Cappa, de Agencia Magnum. Bueno, yo cité la fotografía y Jacobo siempre reconoció que la foto de Frank Cappa es de él y es de la agencia tal. Eso, Robert Capa, es correcto. Frank Cappa es cineasta, pero no veo ningún tema ahí. El asunto es el estilo. Bueno, el estilo de Jacobo. El estilo es la expresión de nuestra personalidad. Cada quien tiene el estilo de cómo es. Y Jacobo era exactamente así, sencillo, sobrio, directo, parco, preciso y nada más. Directo, muy directo. Yo puedo hacer. Sí, mi nombre es José Luis Duval, soy amigo de hace muchos años de la maestra Cintia Lara, del maestro Jacobo Zabludovsky. Debo de reconocer su humildad al entrevistar, no sé si quieren que me pare, pero bueno, me paro con todo gusto. Su humildad al entrevistar a Salvador Dalí a punto del manicomio, nunca perdió esa galanura
esa finura. Y fíjense ustedes, yo soy tenor de la ópera, hace muchos años que canto. No voy a decir nombres, pero bueno, estaba ahí doña Sarita, estaba don Jacobo, muchos políticos, un expresidente, y le dice el expresidente a Jacobo, dice, a ver Jacobo, platícales cuando ibas a producir casi un drama diplomático entre Argentina y México, cuando estábamos con el presidente Menem. Dice, bueno, señor expresidente, no, platícales que te voy a quedar hasta patadas debajo de la mesa, porque se le ocurre a Carlos Menem, presidente en esa época, decir que cierto tango era de Gardel y Lepera, Alfredo Lepera. Y entonces les dice don Jacobo, dice, no señor presidente, es de Gardel y de otro autor. Y entonces Menem dice, y bueno, ya me habían dicho que tú sabes mucho de tango, ya sabes. Y entonces el presidente de México, pues imagínense cómo corregir a un presidente de otro país, ¿no? Pero era un tipo con una simpatía en los eventos estos que organizábamos, porque lo puedo nombrar porque lo quise mucho, fue mi compadre de grado, don Jorge Carpizo MacGregor. Él organizaba todos estos eventos y siempre estaba la plática, el chascarrillo, la anécdota, y se le puede acusar de todo menos de aburrido. Un gran hombre que nos hizo una entrevista cuando estaba ya en Radio Centro, que entrevistaba a taxistas, no sé si se acuerdan de esa época, ya casi al final, y nos entrevistó a Coque Muñiz y a mí porque estábamos sacando un disco que se llama Bolero Ópera 2, que se lo recomiendo porque también le gustó mucho a Jacobo. Entonces, el recuerdo que tengo, yo le dije, don Jacobo, yo lo admiro, pero en Radio 13 no puedo dejar de oír a su hijo Abraham, que también es hijo de don Jacobo y también hay que nombrarlo. Un gran periodista también. Muchas gracias. Yo les ruego que me perdonen, yo prometí que iba a ser muy breve, pero escuché la palabra humildad y se me olvidó mencionar esa cualidad como fundamental en el perfil de Jacobo. Y una de sus principales enseñanzas que me dejó, porque él decía, nosotros tenemos que hablar de todo, de cultura, de economía, de política, de arte, de deporte, de todo, pero siempre toma en consideración una cosa: hables de lo que hables, siempre del otro lado va a haber una persona que sabe más que tú de eso. Y esa es una lección de humildad que ojalá que muchos, que los que hoy tienen un micrófono y se les va en el... Y bueno, y como tú bien dices y acabas de citar, entendieran. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. No soy comunicadora, pero conozco a Cintia Lara por mi esposo, por Humberto, es una gran persona, pero sí no puedo dejar de decirles que la participación de cada uno de ustedes hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Realmente Jacobo Zabludovsky fue querido por muchos, como decíamos hace rato, decían ustedes, muy acertadamente, pero toda la ciudadanía estábamos pendientes al noticiero de Jacobo y fue una persona muy querida. Yo tuve la oportunidad de saludarlo en la Cámara de Diputados y su presencia de por sí ya era muy agradable, o sea, era una persona
que emanaba por todos los poros de su piel simpatía, te imponía y demás. Entonces, quiero agradecerles esta tarde porque ha sido de remembranzas y yo creo que todos esperábamos la noticia de Jacobo ante cualquier situación, ¿no? Simplemente el terremoto de 80, ¿y qué fue? ¿82? 85, todos estábamos pendientes, ¿no?, de él y era muy acertado y siempre estaba en el lugar de la noticia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Sí. Señoras, señores, Perdón, discúlpenme. Lo que pasa es que me acordé de algo muy importante. Que a veces los cantores se nos olvidan las letras. Hoy se me olvidó algo muy importante. Yo fui el que llevó a Jacobo al centro libanés. La primera vez en toda la historia del centro libanés que entró un judío para homenajearse. Yo lo llevé a Jacobo. Fue un día maravilloso, porque todos los libaneses eran amigos de Jacobo de la Merced. Entonces no se podía. Yo cuando le dije, dice, Hugo, no pasa nada. Le digo, no, pero yo quiero llevarte porque un judío entre los libaneses va a ser precioso verlo. Y lo llevé y pasamos un día maravilloso. Disculpen, pero eso es una anécdota hermosa de Jacobo. Entre los libaneses fue un libanés más. Y era judío. Bueno, ahora sí lo diría don Jacobo. Buenas noches, quedan en su casa y doña Cintia les ofrece un vino de honor. Buenas noches.